Seguimos en Vamos las Chicas y ahora sí vamos a adentrarnos nuevamente en lo que tiene que ver con esta interna familiar que está padeciendo Jorge Lanata. Porque además de estar padeciendo este cuadro clínico que tuvo sus altos y sus bajos y una complicación eventualmente muy difícil de poder recuperar y rehabilitar, está en esa instancia, de hecho, en la etapa de rehabilitación. Pero conforme fueron pasando los días, y lo contábamos ayer aquí en el programa, esta interna familiar fue subiendo en el tono mediático y en un momento desbordó el tono mediático y se hizo esta presentación que ayer comentábamos en el programa, donde las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, piden ante la justicia ser ellas quienes se hagan cargo de las decisiones, tener la potestad en poder resolver y decidir cómo accionar frente a las cuestiones vinculadas a la salud de su padre. Hasta ahora, quien llevaba adelante ese rol, asertivamente digo, porque es su esposa legal, es su legítima esposa, es Elba Marcovecchio, con quien Lanata se casó en 2022 y quienes ya desde hace 4 años que ellos están juntos, y obviamente para la ley era el adulto responsable, el titular a cargo, quien frente a una imposibilidad, en este caso física y les diría cognitiva por el estado en el que se encuentra Jorge Lanata, bueno, sea ella quien vaya resolviendo un poco, obviamente charlando con los médicos, consensuado con las instituciones, primero con la del Italiano, ahora con la de la Clínica Santa Catalina, pues tampoco es una cuestión unilateral, pero ser ella la que tome la decisión o la palabra final. Pero no solo por una cuestión quizás lógica de, bueno, es la mujer, sino que lo que me subrayaban ayer es que Lanata le cedió un poder a Elba Marcovecchio. No solo para tomar decisión, digamos, siendo consciente del estado de su salud, para tomar decisión de todos sus bienes y de sí mismo en caso de que él no pueda hacerlo. Con lo cual, digo, ese poder él lo hizo estando en conciencia. En conciencia, en estado de conciencia. No en el tránsito que le está tocando lamentablemente cursar en los últimos ya más de 3 meses. Ahora bien, la presentación judicial que nosotros mostramos ayer, contamos, les dijimos que era muy extensa, que tenía 67 páginas en las cuales incluso se adjuntó documentación. Parte de esa documentación eran los videos que mostramos en el programa de ayer, también se adjuntaron audios. Les voy a dar un poquito el contexto de estos audios. Concretamente es una conversación entre Facundo Casanova, que es chofer y asistente personal de Jorge Lanata, y Elba Marcovecchio. Contexto de esta situación, como les decía, este chofer la graba sin que ella supiera, obviamente, que estaba siendo grabada, y es bastante extensa, dura más de 20 minutos, les cuento el total de esta grabación presentada ante la justicia, pero de a poco se empiezan a filtrar algunos tramos, algunos recortes de este audio, así que veamos este primer fragmento y empezamos a desmenuzar esta situación. Sara postea, mientras están posteando esto, una elefanta que mata por sus crías, la elefanta que se come una boa. ¿Me entiendes que la boa soy yo? Dice, berreta, Jorge se levanta y las cagaría a trompadas a todas por berretas. No, sí. Por conventillo. Sí. Yo no soy parte de ese conventillo, yo no salgo a hablar. No. ¿Me entendés lo que te digo? Yo no salgo a hablar. Ahora, vos llamaste, este es el hecho. Yo te dije, vos decime la verdad. Te dije exactamente la verdad. Y además es lo único que te pedí. Vos decime la verdad para decir lo que pasó, ya está. Te quiero decir, listo. A mí... Yo ahora quiero que sepas todo este chusmerío que ya tiene 8 días. Te va a armar un quilombo de la puta madre. En la cual va a haber 2 bandos. Que van a ser ella y voy a ser yo por el otro lado. Porque está así. En la cual yo a mi gente la cuido toda. A toda, te quiero decir, a toda. Sí, yo, bueno, igual si pasa algo, nada, chao, no vengo más. No vuelvo las llaves, no me voy a andar metiendo en cuestiones. A mí la neutralidad la entiendo. La reentiendo. Sí.
Y ahí escuchábamos entonces, repito, es una grabación bastante extensa, de 20 y pico de minutos, esto es un recorte, pero bueno, para graficar o poder dimensionar un poco de qué se trata. Parte de estos videos, que eran los que mostrábamos ayer, y parte de este complemento a esta presentación de 67 páginas, era este audio donde, repito, el chofer de Jorge Lanata grabó a Elba Marcovecchio. Noelia Prado Sánchez, que ya ha estado aquí en el programa, ella es abogada de familia, así que no sé si casos tan extremos como este, porque, digo, la situación es, si no fuera real, uno pensaría, no, ¿sabes qué? Si es una ficción te van a decir que no es creíble, porque es tanto lo que está... Una persona luchando por su vida hace más de 3 meses, que tiene un estado de salud súper complicado, que encima tuvo uno de los casos más emblemáticos para lo que fue la medicina argentina, ¿no? El trasplante cruzado, cuya exmujer le termina donando un riñón, en el medio de esta suerte de bloque que se arma entre sus 2 hijas, sus 2 exmujeres y la mujer actual. Uno diría, no, todo esto para una ficción es un montón y sin embargo está pasando en la realidad. Por eso no sé si tendrás tantos casos de esto, porque la verdad es un culebrón aparte, pero a ver, cuando te enteraste de esta información, cuando pudiste leer esta presentación judicial, que en esta suerte de paraguas donde ellas piden ocuparse de la salud de su padre y para argumentar el por qué terminan haciendo estas denuncias de hurto, de malversación de bienes, de incluso atentar contra la propia salud de Jorge Lanata, con esto que ayer contábamos, de darle por ahí dulces o de darle cosas que estaban prohibidas en su alimentación. ¿Cuál fue tu primera sensación? Bueno, el caso es sumamente complejo, como vos adelantabas. Tiene realmente todos los condimentos para que sea interesante, pero hay algo que es fundamental y que me trae mi primera impresión, que es esto que comentabas del poder, ¿no? No solo Elba tomaba las decisiones en cuanto a su salud y a su patrimonio hasta ahora, porque era su mujer, sino porque Jorge, en plenas facultades, así lo había decidido. Esto, de hecho, es algo que nosotros como abogados recomendamos, que es que cuando uno sabe que se acercan etapas difíciles, mientras todavía tiene la lucidez para poder tomar decisiones, lo haga justamente evitando conflictos familiares a futuro. Digo, Jorge Lanata tuvo esta previsión de poder hacerlo y, sin embargo, a pesar de ello, estamos en un conflicto de estas características, claro. ¿Por qué las hijas tienen esta necesidad? Lo digo en términos no como profesionales, ¿no? Porque ellas tienen que juntar toda esta prueba que acompañan, como vos decís, hablar de hurto, hablar de querer dañarle a su salud. Bueno, porque realmente tienen que fundamentar de una manera muy importante, muy contundente, porque ese poder que Jorge hizo en plenas facultades hoy debería ser modificado, revocado. A ver, también es interesante destacar y aclarar que ayer durante todo el día se dijo que esto era una denuncia y lo que me dijeron es que como procede en un juzgado de familia, digamos, no es una denuncia, sino que todo esto que leíamos y todo este tema que se habla de hurto, de lo que falta, lo que no falta, las cámaras, los audios, son la prueba para que el juez, o sería como elementos para que un juez diga, bueno, Elba Marcovecchio no está capacitada para representar a Jorge Lanata mientras esté internado en esta situación. ¿Es así? Exacto. Esto es en un juzgado de familia, es decir, es civil, no es responsabilidad, no estamos hablando de responsabilidad penal, de una denuncia hacia Elba formalmente presentada, sino lo que hacen es buscar fundamentos para decir, bueno, si bien nuestro papá tiene un poder, apoderó a Elba, nosotras por todos estos fundamentos que son de distintos tipos, ¿no? De distinto origen, consideramos que, bueno, ella ya no estaría en condiciones. Esto, en estas palabras, digamos, por eso tanto fundamento. Como bien decís, no habla de culpar a Elba, sino de reparar, de buscar, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto en esta situación? Una vez que la justicia recibe un escrito de estas características y donde, como vos bien decís, o sea, ok, no es una acusación formal de índole penal, pero la justicia recibe todo este material. Para alguien que lee de primera mano esto, dice, bueno, acá ya me dijeron, y esto también aprovecho y te lo pregunto paréntesis aparte, que el hurto dentro de un matrimonio no existe como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que una persona lee y dice, bueno, hurto, malversación de bienes, la parte más grave que me parece por de todo, porque la plata va y viene, ¿viste? Pero que alguien esté como eventualmente atentando contra la salud y por ende contra la vida de una persona. ¿La justicia no tiene que actuar de motus propio, aunque esto no sea una denuncia penal? No, debería buscar medidas de protección hasta tanto puedan tomar una decisión. Sabemos que a veces
Las decisiones judiciales tardan, llevan unos días, entonces lo que debería es empezar a pensar qué medidas de protección podrían cuidar a Jorge, que en definitiva es lo que acá importa, hasta tanto se puede identificar si es real, si es concreto, que Elba realmente está perjudicando o no. Más que si Elba está perjudicando, si en realidad él está en riesgo, que es lo que importa. Exactamente. Bueno, claro, pero las hijas, ayer leíamos un poco este documento que decían que ella por 3 días no apareció en la clínica y tampoco daba respuesta para poder tomar a una persona, ¿no?, que pudiera asistir a Jorge Lanata. Creo que si era de noche o de día, ya no recuerdo, un enfermero. Y digo, eso es atentar contra la vida de una persona, más en las condiciones en las que está Lanata. Sí, ellas hablan de ser red de apoyo, ¿no? Entiendo que solicitan a la justicia, red de apoyo, sí. Solicitan a la justicia que la faculte a ser red de apoyo, es decir, que ellas también puedan ser parte en la toma de decisiones que tengan que ver con el cuidado de Jorge. No la quieren excluir, sino que quieren ingresar ellas en la toma de decisiones. Bueno, en eso están siendo suaves, digamos, no están diciendo excluir. Queremos ser la red de apoyo. Bueno, esa red de apoyo puede... ¿Quién forma la red de apoyo? Digamos que es un término que no está definido en la ley, no está definido en el Código Civil y Comercial, red de apoyo. Ellas lo que quieren es poder ser partícipes de esas tomas de decisiones. Ahora, te hago una pregunta en este sentido, porque aplica para Jorge Lanata y para cualquier ciudadano de a pie. Una persona está casada con alguien y por ahí sus hijos, ya sean de ese matrimonio o no, como en este caso, eventualmente piensan que una de las partes puede dañar a la otra. Mira lo que te digo, desde esto de la comida, que se menciona acá en la presentación esta, por violencia, por descuido, por un montón de cuestiones puede dañar y hasta incluso poner en riesgo la vida de otra persona. Por más que vos no hagas una presentación penal, por eso yo te vuelvo al tema, digo, ¿no debería investigarse per se? Porque si esto no es así, se ha manchado el buen nombre y honor de esta mujer. Y si esto es así, más allá de ser un escándalo, porque definitivamente que lo es peligrosísimo. Entonces digo, aunque no sea una denuncia penal, ¿no se debería investigar por las dudas como para aclarar un poco la cuestión? Bueno, en principio la medida civil, la denuncia civil, perdón, no la denuncia, sino la presentación civil que se hizo, al buscar proteger, como decíamos antes, a Jorge, justamente lo que va a hacer es, bueno, si hay algo que está sucediendo ahora, se frenaría con la decisión civil, independientemente de que se castigue, para decirlo en algún término, en términos penales, a Elba o no se la castigue. Esta decisión civil justamente lo que va a hacer es cesar con esa situación de peligro si es que existe. Perdón, y además, si nos referimos a la justicia civil, ella, ser la mujer de Jorge Lanata, está en los videos, está tomando posesión de sus propios bienes también, ¿no? Y algo que me llama la atención, no sé si por ahí me lo podés responder, pero es habitual que hijos que tienen padres por ahí en una situación tan débil de salud hagan inventario de las cosas que tienen los padres. Bueno, habitual no es, pero tampoco este esquema familiar, digamos, es del todo habitual, en donde hay hijas de otro matrimonio, hay un casamiento, un matrimonio reciente, y el patrimonio de Jorge Lanata es realmente abultado, ¿no? Claro, el patrimonio que hablan las chicas es como del promedio de la gente. Es del promedio de la gente, claro. Ok, pero entonces estamos hablando de plata y no de salud, ahí. Bueno, pero vos me consultabas por el patrimonio. Claro, no, pero digo, se mezcla un poco todo. Se mezcla un poco todo. El patrimonio hablaban de ceniceros de valores altísimos y bueno, no es normal. De pañuelos, Hermes, que digo, una persona como Jorge Lanata que viaja o que consume quizás moda, yo sé que una de las hijas, la mayor, fue su vestuarista durante mucho tiempo, con lo cual debe también tener conocimiento de las cosas que iba comprando Jorge Lanata. Pero saber qué pañuelito Hermes falta me llama la atención. Digamos, es algo que tenés que tener un inventario para saber qué falta. Definitivamente, sí. ¿No? Y la gente que tiene este poder adquisitivo es como evidentemente habitual. Y sí, podría ser. Como vos decís, esto al ser ella vestuarista, bueno, por ahí tenía un conocimiento particular. También si estamos hablando de elementos, por ejemplo, que él usaba para trabajar, que eran propios, que eran antes de casarse, que tienen que ver con su trabajo, que están relacionados con su vestimenta, ya no forman parte de esto que hablamos siempre, ¿no?, de la masa ganancial. Porque no solo que eran antes de su matrimonio, sino que también tienen que ver con elementos de él de trabajo que son propios de él. Entonces quizás la alerta para las hijas es, bueno, ¿por qué ella iba a buscar los pañuelos Hermes? Ahora, si él apoderó a Elba en su momento, es un gris en el que estamos girando todo el tiempo. Claro. Si él apoderó a Elba en su momento y le dio directivas de las que por ahí nunca nos enteraremos, quizás en esas directivas
no es que se está llevando esos elementos para apropiárselos, o sí, o quizás se le dijo, mira, este pañuelo, a mí me encantaría que te lo quedes vos, y eso no quiere decir que se va a llevar todos los elementos de trabajo. Hay un punto gris en el que, salvo que le haya redactado un testamento, nosotros no lo vamos a saber. Y que en este punto, viste, yo antes te lo dije y dije, hago un paréntesis acá. Sí. Esto que no existe la figura de hurto dentro de un matrimonio. No importa si es como desde que vos te casaste para atrás los bienes que tenía la persona. O sea, ¿cómo se enmarca? ¿Cómo se entiende esto? No a mí hay me hurto. llamó la atención, porque si tu marido hoy agarra, no sé, la caja fuerte que ustedes tengan en su casa en común y se lleva todo lo que... ¿Cómo que no es un hurto? Digo, ¿te estafó o no? Si hoy llegamos cada uno a su casa y su pareja se llevó las cosas, ¿cómo que dentro, porque estás casado, no existe la figura de hurto? Me llama la atención y por eso me gustaría que lo expliques. Sí, no existe la figura de hurto, justamente porque los bienes son de ambos. Cuando hablamos de hurto, hablamos de un robo sin que medie violencia. Por supuesto que si hay un dinero, en este caso tomando tu ejemplo, que está declarado que lo tenemos en la caja o que ambos sabemos que lo tenemos y uno lo utiliza de manera unilateral y desaparece ese dinero, yo puedo ir a hacer la denuncia. Ok, está bueno aclararlo, porque también es como, o sea, vos haces la denuncia, pero ¿va a ser considerado o no? Porque como va a ser dentro del matrimonio no hubo violencia. Sí, pero digamos, el marco que se le da justamente es este, que es distinto a alguien que hurta, que le quita algo fuera del matrimonio. Pero sí, por supuesto, que si alguien se va con dinero que era de ambos, digo, que sea ganancial, es de ambos y justamente, digamos, pertenece a los dos. Si bien yo puedo disponer de ese dinero, si ella retira el dinero de la caja, digamos, si hay una voluntad manifiesta de llevarse ese dinero sin prestar justificación o sin una justificación aparente, por supuesto que es susceptible de ser denunciado. También, por ejemplo, tarjetas de crédito que han podido documentar que han tenido un volumen de gasto en los últimos 3 meses, que comparado por ahí con el mes de mayo, por ahí como que en el mes de mayo era 1 millón y pico, que igual para cualquiera de nosotros es un montón de dinero, pero evidentemente para el volumen de vida que ellos llevaban, quizás es para pagar las cosas de la cotidiana, y ahora se fue como a 6 millones y pico. En este punto también, como que hay un flujo de dinero que evidentemente está saliendo a través de una tarjeta de crédito. Nadie fue a escondidas a las 12 de la noche a llevarse nada, pero por ahí estás haciendo un movimiento raro de dinero. En este caso, ¿cómo se marcaría? Justo encima, perdón, los 3 meses que estuvo internado la Claro, exactamente. Eso es lo que está también expresado en el documento. Bueno, justamente estas conductas de manera individual o de manera separada quizás no significarían una alerta. Ahora, el conjunto de todas las medidas, ¿no? El consumo excesivo o por fuera de lo normal en la tarjeta de crédito, los videos que muestran que ella está tomando sus bienes personales, las decisiones en cuanto a lo que Jorge puede o no puede comer, digamos, el conjunto hacen que parezca una conducta aparente, que no sería el de cuidarlo, que es el rol que se le asignó al haberlo apoderado. Entonces, esto hace justamente que entiendo que por eso es el fundamento de las hijas, porque hay una conducta aparente como que no ya por lo parecería pronto te a llama la cuidar, atención, claro. que no sería a cuidar, sino a perjudicar. Pero, perdón, ¿no sienten que igual hay como algo raro? Porque yo voy por el lado del poder. La Nata, una persona con tanto poder adquisitivo y evidentemente bienes que deben sumar mucho dinero. No solo hablo de esto que mencionábamos, Rolex o pañuelos Hermes o ropa de marca, sino obras de arte, piezas de arte, no sé si tanto propiedades, pero bueno, no sé. Pero vieron los cuadros que se veían en el video. Claro. Pau, había un Quinquela Martín como vos tenés un portarretrato en tu casa. O sea, yo tengo un Quinquela. No, bueno, no lo tengo, no me vengan a buscar, no tengo nada. Pero lo que me llama la atención es un hombre que tiene tantas cosas haya decidido hacer un poder y no, por ejemplo, una división de bienes en vida. Eso es algo que una persona que tiene mucha plata lo puede hacer. Sale plata también, evidentemente. Pero digo, ¿cómo es? Contanos un poco eso. Porque por ahí del otro lado uno dice, esta gente con tanta plata, bueno, la sucesión. No es como cualquier hijo de vecino. Si él quisiera, podría hacer una división de bienes en vida y dejar todos los papeles en todo orden. Ordenadito. Claro. Bueno, al momento de casarse nosotros podemos elegir si queremos hacer la comunidad de bienes, que es la que todos conocemos y la que funcionó siempre, o Pero, la... perdón, ¿eso a partir de qué año? No, eso ¿Y ya... siempre? No, siempre no, a partir del 2015. O sea, cuando él se casó, esto ya era una posibilidad. O la división de bienes, que quiere decir, bueno, lo que yo genero con mi trabajo es mío, lo que mi pareja genera con su trabajo es suyo. Nosotros no estamos al tanto de que ellos hayan celebrado un contrato prenupcial de división de bienes, por lo que, por la información que nosotros manejamos, ellos se rigen por la ganancialidad
como lo tradicional, digamos, como lo que funcionó siempre. Es verdad que es llamativo, porque incluso cuando esta figura apareció, la de la división de bienes, todos hablaban de, bueno, esto va a ser algo que utilice la gente que realmente tenga un gran poder adquisitivo y que le interese cuidar los bienes propios y que haya mucha diferencia entre el patrimonio de uno y del otro. Y parecería que no es el caso, al menos, repito, por la información que nosotros tenemos, porque podemos no saberlo. Esa información no tiene por qué ser pública. Además, el régimen de comunidad o el régimen de división se puede modificar. Vos todos los años podés cambiar. Es decir, si elegiste comunidad y te arrepentiste, tenés que esperar un año para poder cambiar de régimen, y lo podrían haber hecho también. Ah, mira. Eso está bueno que lo cuentes, porque cuando uno va al registro civil, vos vas a pedir el turno y lo primero que te dicen cuando vas a pedir el turno, para casarte, la fecha, te dicen, ¿querés hacer división de bienes o no? Digo, por ahí uno dice, no tengo un banco, ¿qué división debería hacer? Pero esta gente con tanta plata, por ahí la piensa, ¿viste? Y dice, bueno, no, sí, que sea lo que gana Elba una cosa y lo que gana la Nata por otro lado. Seguro. Lo que acá nos marca la doctora es que Se casaron como la vieja usanza. Exacto, exacto. ¿Sabés que cuando escuchábamos el audio, que yo te conté un poco el contexto, esto que había sido grabada sin que ella supiera que estaba siendo grabada, ¿tiene validez para la justicia un audio presentado de estas características? Por ahí una cámara oculta o una cámara de seguridad, sí, y lo digo en términos, por ejemplo, policiales, que muchas veces se puede esclarecer o se puede llegar a un veredicto de culpar a un motochorro, por ejemplo, porque las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el hecho. Entiendo que una cámara de seguridad ubicada dentro del propio departamento, y más cuando todos estaban en pleno conocimiento, porque aparte desde ahí se transmite el programa de radio, con lo cual nadie podía desconocer que había cámara de seguridad, esas supongo que sí van a ser tomadas en cuenta por la justicia, pero ¿qué pasa cuando alguien te graba y vos no sabés que te está grabando? Acá está buenísimo lo que decís, porque no debería poder ser utilizado como evidencia. Ahora recuerden, si volvemos a lo que hablamos al principio, ellas con esta presentación no buscan culpar a Elba. No es denuncia. No es una denuncia, no buscan culpar a Elba, buscan fundamentar por qué ellas tendrían que ser red de apoyo. Entonces ellas acompañan esa prueba que puede ser tenida en cuenta o no. Ahora la estamos viendo todos, por más de que judicialmente yo la utilice en mi fallo, en mi resolución judicial, pero yo no estoy buscando, quienes presentan esa demanda no están buscando buscar un culpable, sino decir, me parece más conveniente que nosotras también seamos parte de esa red de apoyo. Entonces, en definitiva, yo puedo no utilizarla y no voy a condenar a Elba por ese video, pero sí a mí me sirve de fundamento, digamos. No fue inocente la presentación del video en la denuncia civil. Tampoco fue inocente que sea mediático. Exacto. Porque podrían haberlo presentado y que nadie se enterara. Que no se filtre, claro. ¿No? En este punto, y ya para ir como terminando con el tema de la Nata, de acuerdo a tu expertise, ¿cómo debería continuar? O sea, una de las partes, en este caso, hace esta presentación ante la justicia. Encima, justo Elba es abogada, aunque han dicho que dice que nadie es como bueno en su propia causa, ¿no? Como que uno siempre necesita como el asesoramiento de un abogado externo, porque cuando se te juegan factores personales, por ahí no es como aconsejable que vos te representes a vos mismo. Por ahí, ¿cuál sería como, a tu entender, el consejo que ella va a recibir de las letradas que en este momento la están asesorando? O sea, ¿es mejor contestar este tipo de cuestiones ante la justicia? Si uno no contesta, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo continuaría esto? Porque ahora ya no continúa desde lo mediático. Puede continuar desde lo mediático, pero también continúa en la justicia. Desde la información que nosotros tenemos, que repito, quizás no es toda la información que existe, pero al menos desde la que nosotros tenemos, ella tiene algo que es muy importante, que es su poder. Quieras o no, ella está casada con Jorge y ella tiene un poder que él le dio, y perdón, repito mucho esto, en plenas facultades, cuando nadie dudaba que él realmente podía hacer ese poder. Así que ella tiene fundamentos para contestar esto. Digamos, incluso ella o su abogada en algún momento habló de, bueno, tuvo instrucciones. Bueno, quizás poder indagar un poco en esas instrucciones. Quizás hay instrucciones que fueron dadas por WhatsApp. Me gustaría tal cosa, no te olvides esto, que puede ser algo muy sencillo. El día que se juntaron en la escribanía para celebrar el poder, quizás ahí hubo un intercambio de WhatsApp, algo tan sencillo como eso. Vamos, si ella tiene un poder, si ella está casada y realmente hubieron instrucciones, me parece que ella tiene una defensa ahí para avanzar. Bueno, perdón, pero yo creo que esta semana también tenemos que hablar del tema Pampita y García. Hoy te quedas hasta las 4 de la tarde. Te digo, no sé si tenías planes, ¿no? Pero estamos... No todos los días tenemos una abogada de familia que nos va a responder todo. Y aparte la farándula se trasladó a tribunales, porque todo lo que está pasando tiene que ver con lo legal. Porque desde que se supo esto de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, mucho se habló de si había un contrato prenupcial. Pero creo que lo que pudo haber sucedido es esto que vos mencionabas, que a partir del 2015 se modificó el Código Civil.
¿no? Exacto. Además de que yo puedo en el registro civil elegir esto de régimen de ganancialidad o régimen de división de bienes, también puedo hacer un escribano, un contrato privado, una enunciación de los bienes que cada uno trae al matrimonio para que después no haya ningún inconveniente. Sobre todo en familias como en la de Pampita, digamos, podemos hacer un contrato y decir, para que no quede ninguna duda. Nos casamos este día, bueno, ¿con qué bienes llegué yo al matrimonio? ¿Con qué bienes llegaste vos? ¿Cómo vamos a administrar, por ejemplo, la casa familiar? Es decir, si bien a mí el registro civil me da esta primera opción, que es la de elegir el régimen, que es determinante en cuanto a que lo elijo y si bien lo puedo cambiar, digo, es lo más importante, yo podría incluso también hacer un contrato en donde diga qué bienes traigo, cómo voy a administrar la vivienda familiar, incluso hasta pueden fijar cómo van a administrar los bienes o cómo van a dividir los bienes en caso de disolución del matrimonio. A ver, pero acá era interesante lo que pasó, porque ellos vivieron de alquiler en alquiler hasta el año pasado. O sea, igual la casa de Barrio Parque la alquilan. Sí, es alquilada. Pero en Nordel del año pasado, Pampita compró una casa. Y algo que me llamó la atención fue que en una entrevista que le hicieron a García Moritán, en esta creo que lo agarraron caminando, él dijo en su casa de Nordelta, como que ya se sacó a él como dueño de ese bien. ¿No? Porque cuando él le dice, no, pero es una casa que ya tenía Carolina, dice él. Es una casa de Carolina. De Carolina, sí. Bueno, como él hace referencia como que no es propiedad de él. Yo sé que la compró ella el año pasado, pero evidentemente algo pasó cuando ellos tomaron la decisión de casarse porque hizo esta aclaración de que no era de él. No, bueno, pero incluso aunque se hubiesen regido por el régimen de ganancialidad, el que siempre conocemos todos, hay una posibilidad de que esa casa igualmente sea de Pampita. ¿Por qué? Si ella tenía una casa antes de casarse, la vendió el año pasado y con ese dinero se compró otra casa, es de ella. Sigue siendo de ella. Sigue siendo de ella. Es probable que haya sucedido eso, ya tenía una casa en Belgrano con... Eso es súper común, claro. Eso es súper común. Y te hago otra pregunta en este sentido, porque también, digamos, se especuló mucho en estos últimos días en cuanto a, por ejemplo, cuánto aportaba cada uno para sostener la estructura y el ritmo de vida de una familia muy numerosa, ambos con hijos de otras parejas anteriores, también con una nena en común, y donde se hablaba casi en un nivel de como de un 90-10 entre lo que aportaba ella y lo que podía aportar él con su sueldo. Si ahora, por ejemplo, ellos se separaran, y como ha pasado con muchas parejas, que lo hemos escuchado hasta el hartazgo, esta famosa frase de la compensación económica. Moritán, ¿le podría pedir a Pampita una compensación económica como para irse de este matrimonio? Me da algo. Bueno, pasa algo, salimos todos. pero a Susana le salió 10 palos separarse de Roviralta. O sea, te quiero decir, te lo pido. Puede pasar. Mira, así, con la información esta que estamos charlando acá, no. Lo cierto es que la compensación económica se da cuando al disolverse el matrimonio, una de las partes se ve perjudicada por un proyecto truncado, vamos a decir. Okay. Es decir... Y bueno, y a él se le vio truncado. Bueno, sí. Pero en otro sentido, porque si Roberto, ¿no? Digo bien, tenía un proyecto que tuvo que poner en pausa, que tuvo que modificar por el casamiento, y lo hicieron porque era una decisión familiar, y él ahora se divorcia y dice, che, yo tenía un proyecto que se vio truncado a causa del matrimonio y su consecuente disolución, entonces ahí sí podríamos hablar de compensación económica. O sea, que él podría de alguna manera sacar un as bajo la manga y decirle, mira, yo te acordás que tenía tal plan, bueno, no lo hice. No, bueno, pero él hizo una carrera política, todo lo contrario. Él salió todo lo contrario. Ella podría demostrarle que al contrario, que con la relación salió favorecida. Y la última, te prometo, porque a lo Britney Spears, yo pienso, si acá Pampita es la que trae el 90 y era el 10, puede ser que él diga, yo no puedo pagar la cuota alimentaria, la cuota alimentaria tendría que ser al revés, vos a mí. Bueno, la cuota alimentaria se arma, digamos, se fundamenta en base a distintos criterios. Uno es con quién pasa la mayor cantidad de tiempo o cómo se distribuye, no vamos a decir con alguien más, cómo se distribuye la cantidad de tiempo, cómo se distribuyen las responsabilidades, porque a veces el tiempo es 50 y 50, pero siempre es la misma persona la que se ocupa de las reuniones del cole, el médico y demás, y los ingresos. Y tratar de que pueda tener más o menos la misma vida o la misma calidad de vida en cada una de las familias. Podría ser un supuesto, pero debería, como te digo, de fundarse y mostrarse que Anita pasa mucho tiempo con él, que hay realmente otro nivel de vida muy distinto cuando está en la casa de Carolina.
Porque aparte Carolina, como tiene este contrato con la cadena de hoteles, que tiene que viajar tanto, pero porque uno dice, ay, ¿por qué viaja tanto? Pero porque tiene compromisos económicos, donde ella le pagan por pasar tiempo y promocionar, por ejemplo, desde sus redes. Entonces vos decís, bueno, él ahí podría argumentar, yo estoy mucho más tiempo con Anita que vos. Ahí en ese caso aplicaría. Y ahí él, en realidad ella tendría que pasarle la cuota a él, por ejemplo, si él hiciera un planteo de estas características. Por ejemplo, sí. Hay que tener en cuenta, como decía antes, un montón de cuestiones. ¿Dónde va a vivir? Si la casa es de los dos, porque por ahí tienen una casa de ambos que... Por ahí tienen 2 casas que son de ambos y si en una cárcel con cada uno. Claro. Si en una tiene un cuarto para ella, en otro no. Bueno, en familias como estas, como hablamos antes también, hay un montón de elementos para tener en cuenta a la hora de determinar la cuota. Pero sí, podría ser si realmente vive con Roberto y él no está económicamente a la altura de darle la misma vida o el mismo nivel de vida que cuando estaban juntos. Acá igual siempre lo más difícil, imagino, para los abogados que hacen familia, es eso de los hijos, ¿no? De ver cómo se desarma la familia y el niño cómo va pululando de un lado al otro. Y sé que hay casos que son muy difíciles, que se tratan en juzgados de revinculación y todo eso, que acá por suerte no sucede. No pasa, tal cual. Eso es lo más importante, la verdad que sí. Yo creo que en familias, como por lo que venían contando, por lo que se viene exponiendo de Carolina, tal vez Anita pueda seguir su vida, continuar su vida con normalidad, independientemente de los problemas de los adultos que quedan en la privacidad de los adultos. Noelia Prado Sánchez, ¿cómo te encontramos en tus redes? Me encuentran en @Derecho para Mujeres. Ahí está, ahí te podemos encontrar, seguir y obviamente hacer estas consultas. Así es. En forma privada la siguen por Instagram, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias por haber estado nuevamente aquí en Vamos las Chicas. Vos sabés que como está todo incendiado, en cualquier momento te volvemos a llamar porque todos los días volvemos a un lugar más y ya es una panelista más. Ahí está, te hacemos un lugar en la mesa porque te digo que toda la semana estuvo prácticamente en tribunales con todo lo que viene pasando. Un placer. Gracias, Noe, por haber estado aquí en el programa. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos que tenemos todavía programa por delante.